Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel. Son hombres de países distintos, épocas distintas, orígenes distintos. Uno era militar, otro era guerrillero, otro era sindicalista. Uno heredó el poder de su hermano, otro llegó al poder en elecciones democráticas. Sus discursos son diferentes, sus uniformes son diferentes, sus países son diferentes. Pero hay algo que los une de una manera tan precisa, tan repetible, tan sistemática, que solo hay una explicación posible. Todos leyeron el mismo manual, no metafóricamente, psicológicamente. Los estudios de ciencia política de la Universidad de Oxford identificaron en 2019 que los autócratas latinoamericanos comparten 9 patrones de comportamiento idénticos, con una correlación estadística del 91%. 9 patrones idénticos. Lo que esto significa es que no estás viendo ideología cuando ves a un dictador latinoamericano. Estás viendo un algoritmo. Y hoy vamos a descifrarlo. El primer paso del manual es siempre el mismo: crear un enemigo. No cualquier enemigo. El enemigo perfecto tiene 3 características. Primero, debe ser lo suficientemente poderoso para ser amenazante. Segundo, debe ser lo suficientemente externo para que la culpa nunca recaiga en el líder. Tercero, debe ser lo suficientemente vago para que pueda ser usado contra cualquier opositor interno cuando sea necesario. Chávez tenía el imperio americano. Castro tenía el bloqueo yanqui. Maduro tiene la oligarquía y la CIA. Ortega tiene los golpistas financiados por el exterior. Díaz-Canel tiene el imperialismo y el bloqueo. Observa la estructura. Siempre exterior, siempre poderoso, siempre responsable de todos los problemas. Esta es la primera herramienta del manual porque activa lo que los psicólogos llaman el efecto del enemigo común. Cuando existe una amenaza externa, los grupos internos suprimen sus conflictos y se unifican en torno al líder. Es la misma psicología que une a una familia en crisis, pero aplicada a escala nacional con consecuencias devastadoras. El segundo paso es el culto a la personalidad. Y aquí hay algo que la mayoría de la gente no comprende. El culto a la personalidad no se construye solo desde arriba, también se construye desde abajo. Los ciudadanos participan activamente en su propia adoración del líder, y lo hacen por razones psicológicas profundamente humanas. Los psicólogos llaman a este fenómeno transferencia emocional de autoridad. Cuando una sociedad está fragmentada, insegura, con instituciones que no funcionan, la mente humana busca instintivamente una figura de autoridad en quien depositar toda la confianza que no puede depositar en las instituciones. Chávez lo entendió perfectamente. Sus discursos de 8 horas no eran información, eran terapia colectiva. Castro llevó este principio más lejos. Eliminó todas las instituciones intermedias entre el ciudadano y el líder. No había sindicatos independientes, ni iglesias autónomas, ni partidos de oposición, ni medios libres. Solo el líder y el ciudadano. Sin intermediarios, sin alternativas, sin otro lugar a donde mirar cuando necesitas ayuda. Esa es la arquitectura perfecta del culto. El tercer paso es el control de la información. Y este paso es el más crítico porque sin él, los pasos 1 y 2 eventualmente colapsan. El enemigo pierde credibilidad si la gente puede verificar quién tiene realmente la culpa. El culto se debilita si la gente puede ver alternativas al líder. Por eso el control de la información no es un accesorio del poder autoritario, es su columna vertebral. En Cuba, el Estado controla el 100% de los medios de comunicación desde 1960. Venezuela bajo Chávez pasó de un sistema de medios libres en 1930 a un ecosistema donde el 83% de los canales de radio y televisión eran controlados directa o indirectamente por el Estado para 2010. Nicaragua cerró 8 periódicos en un solo año, 2021. Esta es la progresión que sigue el manual.
Primero compras los medios que puedes comprar. Luego presionas económicamente a los que no compras. Luego criminalizas a los periodistas que quedan. Y finalmente, cuando ya no queda información alternativa, la narrativa del régimen se convierte en la única narrativa disponible. El cuarto paso es la lealtad por supervivencia. Y este es el mecanismo más oscuro del manual porque convierte a las víctimas en cómplices. En cualquier régimen autoritario, hay un punto de inflexión donde el cálculo racional de los ciudadanos cambia. Al principio, la gente puede oponerse porque el costo de oponerse es bajo. Pero a medida que el régimen consolida el poder, el costo de oponerse sube. Perder el trabajo, perder el acceso a bienes básicos, perder la libertad, perder a tu familia. Y el costo de colaborar baja. Seguridad, acceso, estatus. En ese momento, millones de personas no apoyan al régimen porque lo admiran. Lo apoyan porque hacerlo es la decisión racional dadas las opciones disponibles. Los cubanos que denuncian a sus vecinos ante el CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, no son necesariamente fanáticos. Muchos son personas que aprendieron que la alternativa a colaborar es mucho peor que colaborar. Esto es lo que hace que los regímenes autoritarios sean tan difíciles de derrocar desde adentro. El régimen no necesita convencerte. Solo necesita hacer que la resistencia sea más costosa que la aceptación. El quinto paso es convertir el miedo en herramienta de gobierno. Y aquí hay una distinción crucial que los analistas políticos suelen pasar por alto. Los regímenes autoritarios exitosos no gobiernan principalmente con terror. Gobiernan con la amenaza del terror. La diferencia es enorme. El terror real, como el de Stalin o el de Pol Pot, eventualmente agota al régimen porque destruye demasiado capital humano y genera demasiado resentimiento. Los regímenes latinoamericanos aprendieron una lección diferente. Basta con que el terror sea visible, impredecible y suficientemente frecuente para que la gente se autorregule. No necesitas arrestar a todos. Solo necesitas arrestar a suficientes personas visibles, en momentos impredecibles, por razones que parecen arbitrarias. Eso produce lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida a escala social. La gente deja de actuar no porque no pueda, sino porque ha aprendido que actuar puede tener consecuencias impredecibles y devastadoras. Venezuela en 2024 encarcela opositores. Nicaragua expulsa sacerdotes. Cuba manda a prisión a artistas. La arbitrariedad es el punto. El caso de Venezuela es especialmente instructivo, porque podemos rastrear la aplicación del manual en tiempo real, con datos, con fechas, con nombres. En 1999, cuando Chávez llegó al poder, Venezuela tenía el PIB per cápita más alto de América del Sur. Tenía reservas de petróleo más grandes que Arabia Saudita. Tenía universidades respetadas, una clase media robusta, medios de comunicación libres. En 25 años, más de 8 millones de venezolanos emigraron. 8 millones. El 16% de la población completa. La mortalidad infantil se triplicó. El PIB cayó 80% en términos reales entre 2013 y 2021. Esta destrucción no fue accidental. No fue mala suerte. Fue el resultado predecible de aplicar el manual. Cuando tu prioridad es mantenerte en el poder, tomas decisiones que optimizan el control político aunque destruyan la economía. La PDVSA, la petrolera estatal, pasó de producir 3 millones de barriles diarios en 1999 a menos de 700.000 en 2020, porque Chávez la convirtió en una caja de campaña en lugar de una empresa eficiente. Pero si el manual conduce inevitablemente al desastre, ¿por qué la gente lo sigue apoyando? Esta es la pregunta que desconcierta a los analistas occidentales, y la respuesta tiene que ver con la psicología de las pérdidas comparativas. Los seres humanos no evaluamos nuestra situación en términos absolutos. La evaluamos comparativamente. Un venezolano del barrio popular que bajo Chávez recibió educación gratuita, casa gratis y acceso a médicos cubanos, experimentó una mejora real en su vida en los primeros años del chavismo. Esa mejora creó un vínculo emocional
con el régimen que no desapareció cuando la situación empeoró. Al contrario, la mente humana tiende a preservar las memorias positivas y a explicar las negativas como causadas por factores externos, es decir, por el enemigo externo que el manual ya había preparado de antemano. Es un sistema perfecto en su perversidad. El mismo manual que crea los problemas también proporciona la explicación de por qué no son culpa del líder. El efecto manada es quizás la herramienta psicológica más poderosa del manual y la menos reconocida. Funciona así. Los seres humanos somos profundamente sociales. Cuando no sabemos qué pensar de algo complejo, miramos lo que piensan los demás. Si la mayoría parece apoyar al líder, nuestro cerebro asume que deben tener buenas razones para ello, aunque nosotros no las veamos. Los regímenes autoritarios explotan este sesgo con una precisión brutal. Los mítines masivos no son para convencer a los que ya creen. Son para demostrar a los indecisos que la mayoría está del lado del líder. Las estadísticas de apoyo del 90% que publican todos los regímenes autoritarios no tienen que ser creídas. Solo tienen que sembrar la duda. Solo tienen que hacer que el disidente piense: si el 90% apoya esto, ¿no seré yo el que está equivocado? Este efecto es tan poderoso que en experimentos de psicología social la mayoría de las personas prefiere decir que una línea corta es más larga que una línea larga, simplemente porque los demás en el grupo lo dicen. Imagina ese mismo mecanismo aplicado a un sistema político completo. Estudiemos brevemente cada caso para ver el manual en acción. Castro. Llegó al poder en 1159 prometiendo democracia y libertad. En 18 meses ya había ejecutado a sus rivales, cerrado los medios, eliminado los partidos de oposición y establecido los comités de vigilancia. La transición del liberador al controlador fue tan rápida que muchos seguidores genuinos tardaron años en reconocerla, porque el mecanismo de la transferencia emocional ya estaba activado. Ya lo amaban antes de que mostrara su verdadera naturaleza. Chávez fue más sofisticado. Llegó por vía democrática, mantuvo las formas durante años, usó el petróleo para comprar lealtades tanto nacionales como internacionales, y desmontó las instituciones gradualmente desde adentro para que cuando ya no había contrapesos, parecía que el proceso había sido natural. Maduro heredó el sistema pero no el carisma. Sin el petróleo de los años de Chávez y sin la habilidad comunicativa del mentor, mantiene el poder casi exclusivamente por el miedo y el apoyo militar. Ortega es el caso más puro. Fue guerrillero sandinista. Se convirtió en presidente democrático en los 90, perdió las elecciones, esperó, regresó en 2006 y pasó 20 años desmontando tranquilamente todas las instituciones que impedían su control total. Hay una pregunta que me hacen constantemente. ¿Son estos líderes conscientes de que están aplicando un manual? ¿Lo hacen deliberadamente? La respuesta es más compleja de lo que parece. Algunos sí. Los documentos internos filtrados del gobierno venezolano muestran una sofisticación estratégica notable en el uso de la psicología de masas. Chávez leyó a Gramsci, a Fanon, a Maquiavelo. Ortega fue entrenado por asesores soviéticos que estudiaban la psicología de la resistencia y la consolidación del poder. Pero muchos otros simplemente internalizaron los patrones porque trabajaron bajo el manual antes de aplicarlo. Castro fue estudiante de los jesuitas y del caudillismo cubano previo. Chávez se formó dentro del ejército venezolano que había aplicado estos principios en la represión de la izquierda durante décadas. Lo que vemos es que el manual se transmite tanto de forma deliberada como inconsciente, lo cual lo hace mucho más peligroso. No requiere una conspiración central, se replica solo. El sexto paso del manual, y el más elaborado, es la reescritura de la historia. Todo régimen autoritario necesita una narrativa histórica que justifique su existencia y que convierta al líder en el punto de llegada natural de la historia del pueblo. En Cuba, la historia oficial comienza en 1959 y todo lo anterior es oscuridad colonial y corrupción capitalista. En Venezuela, Chávez construyó toda su identidad sobre la figura de Simón Bolívar,
el libertador del siglo XIX, para presentarse como la continuación natural de la lucha independentista. En Nicaragua, el sandinismo se apropiaste de Sandino, el guerrillero asesinado en 1934 para legitimarse. Esta reescritura histórica tiene un efecto psicológico muy específico. Hace que la oposición al régimen parezca no solo políticamente equivocada, sino históricamente traidora. No estás votando en contra del partido. Estás traicionando a Bolívar. Estás traicionando a los héroes. Estás del lado de los colonizadores. Es una de las formas más eficaces de silenciar la disidencia porque activa la vergüenza social, que es una de las emociones más paralizantes que existen. ¿Por qué es tan difícil derrocar a estos regímenes? La respuesta tiene que ver con algo que los científicos políticos llaman el equilibrio de la autocracia estable. Una vez que un régimen autoritario consolida los 6 pasos del manual, se genera lo que los matemáticos llamarían un atractor, un estado al que el sistema siempre regresa aunque sea perturbado. Los ciudadanos que podrían oponerse están atomizados, sin confianza mutua, porque el régimen destruyó deliberadamente los lazos sociales que permitirían la coordinación. El ejército y la policía están comprados o aterrorizados. La clase media que podría liderar una oposición se fue al exilio. Los que quedan están en el ciclo de supervivencia que describimos antes. Este equilibrio puede durar décadas. Cuba lleva 65 años. Corea del Norte lleva 75. No porque los ciudadanos estén contentos, sino porque el costo individual de ser el primero en actuar es simplemente demasiado alto. Es el problema del prisionero aplicado a la revolución. Todos ganarían si todos actuaran juntos, pero nadie quiere ser el primero. Entonces, ¿qué es lo que sí derriba a un régimen autoritario? Porque los regímenes sí caen. La Unión Soviética cayó, Milosevic cayó, Gaddafi cayó. Los datos del Bidem Institute, que ha estudiado 183 democracias y autocracias desde 1900, muestran que los regímenes autoritarios colapsan principalmente por 3 razones. Una crisis económica tan severa que rompe la capacidad del régimen de pagar las lealtades que lo sostienen. Una fractura dentro de la élite militar o política que rompe la unidad del aparato del poder, o un movimiento de masas que logra superar el problema de coordinación a través de un detonante emocional poderoso. En el caso latinoamericano, observamos que Cuba y Venezuela han sobrevivido múltiples crisis económicas precisamente porque han mantenido la unidad interna de sus fuerzas armadas. Cuando esa unidad se fracture, el manual ya no podrá sostener el régimen. Y esa fractura, según los modelos de Bidem, puede ocurrir en cualquier momento. La lección más importante de este análisis no es sobre dictadores latinoamericanos, es sobre nosotros. El manual funciona porque explota debilidades que todos los seres humanos compartimos. La necesidad de un líder en tiempos de crisis, la tendencia a buscar un enemigo externo cuando la situación es difícil, la dificultad de actuar solos contra una mayoría aparente, el poder de la narrativa histórica sobre la evidencia racional. Estas no son debilidades de personas ignorantes, son debilidades de todas las personas. Las democracias más sólidas no son sólidas porque sus ciudadanos son mejores psicológicamente. Son sólidas porque construyeron instituciones que hacen que aplicar el manual sea imposible o muy costoso. Prensa libre, poder judicial independiente, alternancia real en el poder, fuerzas armadas que responden a la Constitución y no al líder. El manual solo funciona cuando las instituciones son débiles. Y las instituciones son tan fuertes como la voluntad colectiva de una sociedad para defenderlas. Si reconociste el manual en líderes que quizás no esperabas, eso es exactamente el objetivo de Curiosa Profundidad. Aquí analizamos el mundo con las herramientas que la escuela nunca te dio. Suscríbete, activa la campanita. Y la próxima semana nos adentramos en el experimento de control psicológico más largo de la historia moderna. Cuba. 65 años de un régimen que sobrevivió al bloqueo, a la caída de la Unión Soviética y a 10 presidentes americanos. ¿Cómo es eso posible? Te veo la próxima semana.